Buenas, mi nombre es Walter Jacinto Castillo, estudiante de segundo año de Derecho en la modalidad virtual de la Universidad Gerardo Barros. En esta ocasión me ha tocado la oportunidad de hablarles sobre el derecho real, la hipoteca. La hipoteca, como bien se dice, está regulada y habla el artículo 567 del Código de lo Civil salvadoreño, lo menciona. Pero antes de entrar en lleno en lo que es la hipoteca, hablemos como derecho real. Derecho real son aquellos, dice, que se otorgan al individuo un poder directo e inmediato sobre una cosa, poder que se ejerce sin la intervención de ninguna otra persona, sino por el titular de la cosa. Ahora bien, hablando ya de lo que es la hipoteca, tenemos el concepto histórico. El concepto histórico se rige por la palabra hipoteca, que proviene del latín hipoteca, que a su vez lo toma del término griego que significa hipo, es decir, bajo, teca, que significa el conjunto de objetos adquiriendo, aludir al objeto que se halla bajo el otro, que está sujeto a su cumplimiento. Mas, sin embargo, no obstante la regulación actual y la idea de la hipoteca es heredada del derecho romano. Hoy en la actualidad la podemos ver. Y como la palabra dice, la fiducia, que consistía en que el deudor trasladaba que el deudor con su crédito como propiedad de un bien al acreedor para garantizar la deuda. Esto forma la garantía real que generaba una gran desprotección para el deudor. Y por eso vemos nosotros la prenda o ignus con una regulación muy parecida a la actual. Entonces, ¿qué lo está diciendo? Que todo esto viene desde sus orígenes, las hipotecas, pero viene sobre el valor de una prenda adquirida por obtener algo económico. Entonces, ¿qué diríamos? Que es la hipoteca. Es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no bajan, no dejan por eso permanecer el poder del deudor. Es un derecho constituido sobre un, sobre un bien inmueble a favor del acreedor para la seguridad de su crédito, regulado en el artículo 157 del Código Civil. Entonces, ¿qué es la hipoteca? Es una garantía mobiliaria que tiene como objeto es asegurar el cumplimiento del pago de la obligación. En otras palabras, es, es dar el cumplimiento del pago por un dinero que ha sido otorgado. Por eso los bienes suelen ser, en este caso, terrenos o casas. Pero más sin embargo, hoy en día podemos ver que puede generarse la hipoteca sobre vehículos o otro tipo de bienes como las obras de arte. ¿Qué son las hipotecas? Como ya lo mencionaba, una hipoteca es un préstamo a largo plazo que se utiliza para financiar compra de una vivienda o un bien inmueble. La propiedad adquirida en este sentido actúa como garantía para el préstamo. Si el prestatario no cumple con los pagos, el prestamista tiene la potestad o tiene el derecho, en otras palabras, de tomar posesión de la propiedad a través de un proceso. Ese proceso se le llama ejecución hipotecaria. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento esencial de una hipoteca? En consecuencia, a veces se confunde la obligación garantizada de préstamo o crédito con la propia garantía, como es la palabra hipoteca. Y se mezcla el concepto y la dinámica del préstamo garantizado con los de la hipoteca, que asegura su devolución. Tiende a confundir, pero su función principal, así, su esencia de la hipoteca es que es una función exclusiva, que se da únicamente la de servir de garantía a una deuda de dinero,
u otra obligación evaluable, dado que la hipoteca es un negocio accesorio a otro que asegura considerado el negocio principal. Pero ¿cuándo tiene valor la hipoteca? Artículo 2159 del Código Civil salvadoreño dice que primeramente debe de que, para que tenga valor, otorgarse a través de una escritura pública. Pero ¿cuándo entra en vigencia el verdadero valor? El siguiente artículo, 2160 del Código Civil lo dice. Se debe de ser inscrita en el registro de hipoteca. Y sin este requisito, dice, no tendrá el valor alguno. Si se contará desde su fecha, sino desde que se presente el registro respectivo, si se quiere seguir la inscripción. Entonces, surge que es el valor hipotecario. Es el que se toma como referencia a la hora de solicitar y formalizar el préstamo hipotecario, y que sirve como garantía al banco, la caja de crédito, una caja financiera, etcétera. ¿Existe una obligación principal garantizada de la hipoteca? Sí, existe. Y consiste en el deber de devolver un crédito concedido a un préstamo entregado más las responsabilidades accesorias derivadas de la tendencia. ¿Qué lo quiere decir esto? Que se delimitan empleando tres parámetros fundamentales. ¿Y cuáles son estos parámetros? Estos parámetros son el capital, que es la suma de dinero prestada por el acreedor al deudor hipotecario. Primeramente esa es el capital que se ha recibido sobre la hipoteca. El segundo parámetro, el plazo, que es el tiempo que tomará la devolución del capital y sus accesorios. Es el tiempo requerido que se ha tomado en cuenta cuando se va a terminar de cancelar el préstamo adquirido, el dinero adquirido sobre la hipoteca del bien recibido. Número 3, como tercer parámetro, el tipo de interés. Este indica un porcentaje anual que se debe abordar al acreedor hipotecario. ¿Ah? Es un porcentaje sobre el bien recibido, sobre el dinero que ha sido entregado. Ahora bien, ¿tiene naturaleza y características la hipoteca? Sí, claro, naturaleza y características del derecho de hipoteca. Es accesoria, indivisible, especializada, solemne y tiene publicidad. ¿Por qué es accesoria? Porque es una garantía de una deuda. Eso es accesorio, porque hay una garantía sobre un dinero recibido que ha sido adquirido por la persona que ha ido a querer recibir esa cantidad de dinero por la hipoteca o la prenda entregada. Indivisible, el bien inmueble que soporta la hipoteca. ¿A qué se refiere? Es indivisible porque mientras esté hipotecada no se puede dividir. Es la garantía. Especialidad. Tiene especialidad, claro, porque se refiere que siempre que se otorga una hipoteca debe individualizarse el bien dado como garantía. Y solemne. ¿Por qué solemne? Porque debe de seguir la formalidad de ser constituida en escritura pública, como lo mencionábamos anteriormente. Y publicidad, ¿por qué publicidad? Porque la institución hipotecaria surta efectos frente a terceros. Y no solo frente a esto, sino a las partes que deben ser inscritas en el registro de hipoteca. Los artículos 2159, 2160 del Código Civil lo menciona. Y sobre esto hay una sentencia, la sentencia con referencia 66 CAC 2011, que se pronuncia a la Sala de lo Civil el 11 de julio del 2014. Y ella habla en referencia a la naturaleza y características del derecho de hipoteca. Ella lo considera como un contrato nominado. Es un contrato unilateral. Lo considera como un contrato accesorio. Es un contrato oneroso. Es un derecho real de garantía y es un derecho
de inmueble. Entonces nosotros podemos ver cuando decíamos de ese accesorio porque es una garantía de una deuda. Y en este caso, como mencionábamos, las prendas son un terreno, una casa, podría ser un carro o podría ser una obra de arte, etc. Entonces, ¿tiene intereses la hipoteca? Claro, hay varios tipos de interés y dentro de estos tenemos el fijo, que mantiene su valor a largo de todo el plazo del préstamo. Este no cambia, se mantiene fijo conforme se ha otorgado la hipoteca, pero también puede ser variable, porque su valor es divisado periódicamente con el fin de adoptar su valor al estado actual de la economía. Puede ser mixto también, porque es cuando el tipo de interés durante un periodo inicial superior al año se mantiene fijo, pero después puede variar. En ese sentido son los tres tipos de interés de la hipoteca: fijo, variable y mixto. Ahora bien, surge la pregunta, ¿puede extinguirse la hipoteca? Claro que puede extinguir. El artículo 2180 del Código de lo Civil salvadoreño habla que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Ahí lo podemos ver. Como se sabe, la hipoteca es un contrato accesorio y que el principio que rige a este accesorio sigue la suerte de lo principal. De ahí que la hipoteca se extingue cuando se extingue la obligación principal. En otras palabras, es decir, cuando ya se ha cancelado todo, entonces se extingue la hipoteca. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias.